Listo. Ok. Bueno, entonces, yo se las doy ahorita. Vamos a trabajar una actividad o un tema que se llama push. ¿Sí? Son las 6:04. Tenemos otros 3 o 4 minuticos para ver quién más llega. Listo. Atender a otros colombianos. Y quiero también decir con mucha claridad que esa Alejandro, cierras el micrófono, por favor. hasta finales de mayo. Eso, Alejandro, gracias. Bueno, vamos a comenzar. Entonces, hoy vamos a hablar de un tema que se llama inventarios push. De pronto alguno lo ha trabajado en otra materia. Si lo ha trabajado, pues tiene esa ventaja. Entonces, vamos a contextualizar. Ese tema no lo hemos visto, ¿cierto que no? Alguien que me Señor. diga. No, señor. No, ¿cierto que no? No. Ok. Porque en el grupo de los sábados sí lo hemos visto. ¿Listo? Entonces, por eso solo lo cité a ustedes. Bueno, entonces vamos a hablar del método push. Resulta que, ¿quién me dice qué es push? ¿Qué significa push? Push en inglés. Empujar. ¿Cómo? Empujar. Empujar, exacto. Sin embargo, cuando vamos a entrar a algún sitio y dice push, nosotros jalamos. ¿Sí o no? Entonces vamos a contextualizar por qué se llama push. Resulta que antes de 1990 en el país es que existía lo que se llamaba el proteccionismo económico. ¿Y qué era el proteccionismo económico? Resulta que todo lo que el país producía se quedaba en el país, ¿cierto? El mercado estaba cautivo, no había competencia, es decir, toda la mercancía que entraba de afuera era mercancía de contrabando o tenían altos impuestos y al tener altos impuestos entonces tenía un valor un poco más alto. Entonces el Estado, ¿qué era lo que estaba haciendo? Protegía la industria nacional. Y entonces en ese proteger la industria nacional, ¿qué hicieron las empresas? ¿O qué hacían las empresas? Pues tenían plantas de producción grandes en las que producían 24 horas. Pues si todo lo que hacían se los iban a consumir, ellos no tenían ninguna dificultad, no tenían competencia. Entonces, por eso las empresas de antes eran grandes empresas con grandes superficies, gran infraestructura y tenían grandes bodegas. Sí, tenían unas bodegas muy grandes donde guardaban toda la mercancía. Entonces, si producían 100 toneladas, ellos sabían que 100 toneladas lo iban a vender porque nadie les iba a competir. Listo. Después de 1990, en el gobierno de César Gaviria, entonces se presentó lo que es la apertura económica. ¿Qué fue la apertura económica? Pues la apertura económica era que el Estado iba a abrir las fronteras para que entrara la libre competencia. ¿Sí? Entonces, podían entrar empresas y productos de otro país. ¿Sí? Antes casi que todo el mundo vestía igual, ya entonces a raíz de la apertura económica las cosas cambiaron.
y entramos a competir. Yo recuerdo que en ese momento se dijo que el país se iba a acabar y que todo el país se quebraría. Pues aquí estamos, ¿cierto? Nos tocó acomodarnos. Igual como nos estamos acomodando en este momento en términos de formación, en ese momento las empresas que les tocó hacer, pues acomodarse y empezar a competir, ¿sí? Bueno, entonces como entró mercancía de otros países y las empresas tenían una infraestructura ya establecida, pues había que seguir utilizando esa infraestructura. Y resulta que entonces la demanda ya varió. Ya lo que yo vendía no es lo mismo que lo que vendía en ese momento, no es lo mismo que vendía en este momento. Es decir, si en ese momento mi mercado eran 100.000 unidades, con la apertura económica seguramente mi demanda iba a disminuir. ¿En qué porcentaje? En este momento no nos interesa, pues cada producto tendrá su variación en la demanda, o tuvo su variación en la demanda. Entonces, eso no nos interesa. ¿Listo? Entonces, ¿qué es? ¿Cómo se distribuía antes o cómo se comercializaba antes? Pues entonces teníamos puntos de venta, una empresa tenía una central, una planta de producción central y tenía, digámoslo así, varios puntos de venta o puntos de distribución o áreas de comercialización. Es decir, Coltejer tenía su planta aquí en Medellín y tenía una distribuidora en Bogotá, tenía otra en Cali, tenía otra por allá en Barranquilla y así se distribuía en el país, ¿cierto? Pero entonces resulta que cuando comenzó la apertura económica, que es un escenario hipotético, por supuesto, porque esto puede pasar de otra forma también, la variación en la demanda también puede presentarse de otra forma. Estoy refiriendo es que es posible que llegue un competidor nuevo en este momento y también me varíe mi demanda, ¿cierto? Me la disminuya. Entonces, están llamando de ser algún compañero, bueno, no sé. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Como tenemos una infraestructura establecida y digamos, en este momento producimos 100.000 unidades, digamos que nosotros producimos cuadernos. Resulta que los cuadernos son productos cíclicos, es decir, la demanda sube o baja dependiendo de la temporada, es decir, en enero sube la demanda, en abril baja y vuelve y sube en junio si es que los colegios son de calendario B, ¿cierto? Entonces, hay dos temporadas en las que la demanda sube y hay dos temporadas en las que la demanda baja. Entonces, sube, digamos que el principio de año para los calendarios tipo A y baja hasta junio, que sería el comienzo de los colegios calendario tipo E, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa entre febrero y junio? Que hay una disminución en la demanda, ¿cierto? Entonces, toda la infraestructura que yo tengo establecida para poder satisfacer la demanda de enero se me pierde o queda inutilizada o queda inservible en esta temporada entre febrero, finales de febrero y principios de julio, ¿cierto? Lo propio entonces, en julio aumenta la demanda, entonces toda la infraestructura que tengo la utilizo para poder satisfacer esta demanda y después en finales de agosto, principios de septiembre, vuelve y cae la demanda, entonces ¿qué hago yo con la infraestructura? Y cuando hablo de infraestructura, hablo también de los empleados, ¿cierto? Todos los recursos que utilizo para poder satisfacer esa demanda. Entonces, ¿qué hago durante ese otro periodo? Ah, bueno, entonces despido personal y así reduzco costos, ¿cierto? Entonces solamente los contrato por 2 meses en julio, en junio y julio y 2 meses en diciembre y enero, por decir cualquier cosa. Y los otros meses los despido con los costos que implica estar contratando y despidiendo, ¿cierto? Porque eso tiene un costo también. Además de que se pierde el conocimiento, se pierde el empoderamiento con la empresa. Hay muchas razones por las cuales uno no debe despedir. Listo. Esa es una parte de la contextualización. La otra parte de la contextualización tiene que ver con que no vende lo mismo Cúcuta que Bogotá, por ejemplo. Igual con cuadernos. ¿Por qué? Pues porque Bogotá tiene más habitantes y debe tener más estudiantes, por supuesto, y Cúcuta entonces tiene menos estudiantes y tiene menos habitantes. Entonces, resulta que como yo tengo una infraestructura establecida, esa infraestructura yo la pongo a trabajar durante todo el año constantemente, ¿cierto? Pero como hay unos cambios, hay unos picos, hay unas variaciones en la demanda, entonces hay ocasiones en que la planta de producción se queda con
producto terminado que no va a saber qué tiene que hacer con él. Y hay que recordar que una planta de producción no es una bodega, ¿cierto? No está hecha para almacenar. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Le envío a cada uno de los puntos de venta, el que tengo en Cúcuta, el que tengo en Barranquilla, en Cali, en Bogotá, lo que normalmente me piden, ¿sí? ¿Y qué pasa con lo que me sobra? Es decir, con lo que estoy superando en la demanda. Es decir, yo produzco 100.000 unidades, pero resulta que mi demanda son 50.000. Esas otras 50.000 unidades tengo que distribuirlas proporcionalmente entre cada uno de los puntos que tengo en el país. Cuéntame, Freddy. ¿Está claro hasta ahí? Lo que Sí, quiero es señor. que Hasta ahí, ahí lo que vamos estoy bien. produciendo de más y supera la demanda, tengo que distribuirlo proporcionalmente entre todos mis puntos de distribución, ¿cierto? Sí, señor. Le envío lo que normalmente les envío para que satisfagan su demanda. Pero lo que me estoy pasando, tengo que distribuirlo proporcionalmente. Eso se llama un exceso prorrateo. ¿Listo? Entonces, no sé si fue una torpeza, pero en la plataforma en Polidinámico está el archivo que vamos a trabajar. ¿Alguien lo vio antes de entrar a clase? No, señor. Bueno, entonces, Profe, no sabíamos. bueno, aquí se los voy a enviar por correo para que no tengan que entrar. ¿Listo? Bueno, señor. Eso, para que no tengan que entrar y descargarlo. Un segundito. Gerencia de operaciones, push 03. Listo, se los acabo de enviar. Bueno, entonces vamos a trabajar ese archivito. Ese archivo tiene 2 hojas, aquí se los voy a compartir. ¿Están viendo o no? Sí, señor. ¿Qué ven ustedes? Señor, ¿Qué no, ven? Excel. Pero no con el listado de ustedes, ¿o sí? Este sí es cierto. Entonces ese archivo tiene 2 hojas. ¿Sí? Una que dice ejemplo y otra que dice ejercicio. Por supuesto, yo voy a resolver la del ejemplo. ¿Listo? Me dicen cuando tengan el archivo, por favor, para que comencemos. ¿Quién es? Daniel Uribe. Confírmame que les llegó el archivito, por favor. Señor. Sí, ya llegó, ya llegó. Ok, descárguenlo, por favor. Y vamos a mirar entonces cuáles son cada una de las variables y qué es lo que vamos a calcular. ¿Listo? Listo, ¿podemos comenzar? Por este lado, sí. ¿Cómo? Por acá, sí. No sé los otros. Listo, ¿están viendo la hoja de Excel? Sí, señor.
Ok, entonces se llama sistema de gestión de inventarios push. Recuerden que push es empujar. Sí, señor. Listo. Entonces lo primero que hay es 4 ciudades en las que yo distribuyo mi producto. Está la demanda de cada producto. En ese momento no nos importa qué producto es. Lo que sabemos es que en Armenia se venden 55.000 unidades al año, en Bogotá 510.000, que es congruente, y en Medellín 490.000. Dice que cada una de esas ciudades tiene en su inventario, Armenia tiene 20.000 para satisfacer una demanda de 55.000, tiene un inventario de 20.000, y Bogotá tiene para satisfacer una demanda de 510.000, 330.000 en este momento. ¿Listo? Resulta que para yo poder, recuerden que la demanda, yo no sé exactamente cuánto va a ser. Yo hago cálculos y me aproximo, ¿cierto? Eso lo hago pues con sistemas estadísticos o con modelos estadísticos. Pero entonces resulta, perdón, que cuando yo hago esos cálculos estadísticos, hay un margen de error. Y ese margen de error para Armenia fue de 11.000 unidades. ¿Qué significan esas 11.000 unidades? Que mi demanda o la demanda que yo calculé son 55.000 unidades, pero que yo me equivoqué en 11.000 o que tengo un margen de error de 11.000. Quiere decir que yo puedo vender 66.000 o puedo vender 44.000. Es decir, esa demanda oscila entre 11.000 unidades, hacia arriba o hacia abajo. ¿Queda claro? Sí, señor. Ok. Listo. Luego lo que sigue es el nivel de disponibilidad de existencias o el nivel de servicio. ¿Qué significa ese nivel de disponibilidad 85? Significa que de cada 100 clientes que van a pedirme el producto, 85 se van con él. Los Profe, otros, un compañero que uno que le repitan. Sí, yo no escuché muy bien la explicación de los 11.000, ahí me quedé. ¿la explicación de qué? Del error de pronóstico. Ah, bueno, resulta que la demanda, como la demanda es un cálculo estadístico, yo puedo decir que en un periodo voy a vender, para este caso, para Armenia, voy a vender 55.000 unidades. Pero como eso es en el futuro, hay un margen de incertidumbre, ¿cierto? O hay un nivel de incertidumbre más bien. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Cuando yo hago el modelo, cuando yo hago el modelo de pronósticos, hay un margen de error. Y yo aquí lo tengo. Y dije que calculé mi demanda en 55.000, pero que mi margen de error es de 11.000 unidades. Es decir, que en realidad yo no voy a vender 55.000 unidades exactamente. Voy a vender 55.000, es probable que venda 55.000 más 11.000. Es decir, que pueda vender hasta 66.000 unidades. O es probable que venda 55.000 menos 11.000. Es decir, que venda aproximadamente 44.000 unidades, ¿cierto? Es decir, ese error de pronóstico es hacia arriba o hacia abajo. Muchas gracias, profe. O sea que eso depende de las unidades que uno va a vender realmente. Eso depende de cómo pronostique yo y de variables externas, porque usted sabe que yo pronostico como está en este momento, como una fotografía, ¿cierto? Pero ¿quién iba a pensar? Es decir, en noviembre todo el mundo pronosticó que iba a vender mucho este año, ¿cierto? Porque las proyecciones del país era que iba a crecer el 3.3%. Pero a raíz de esta pandemia, entonces resulta que el país va a decrecer 2%, 2 puntos, perdón. Entonces, ese error en el pronóstico depende de muchas variables, ¿cierto? Pues unas estadísticas y otras no estadísticas, como esta situación que estamos viviendo. No depende de cuánto es que sea la demanda, no. Depende de las variables que influyan en el producto, del mercado y de otras variables exógenas que no son controlables, ¿cierto? No hay una estrecha relación entre la cantidad que calculé como demanda y el error en el pronóstico. Depende del método como seleccione los datos, depende del método como, depende de cómo calcule esa demanda, cómo pronostique, y depende de otras variables que no se pueden controlar ni se pueden tener en cuenta. ¿Y dónde sale ese 20% del error de pronóstico? ¿Cómo me decís? Ese 20% que está ahí formulado en el error de pronóstico. Ah, bueno, no, eso lo hice yo, una estimación. Esa fórmula no es en realidad que Armenia tenga un error del 20%, no. Yo lo hice de forma tal de que me diera, es decir,
Lo hice a gusto mío, pero no está hecho Aleatorio. bajo un pronóstico estadístico, no. No. Porque el pronóstico forma parte de otro tema, ¿cierto? Entonces, ese 20% que aparece ahí, ese 15%, ese 18% y ese 10% no tiene nada que ver. ¿Listo? Simplemente es un dato para acomodarlo en términos pedagógicos. ¿Está claro? Sí. Bueno. Listo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a calcular? ¿Quién me recuerda qué es lo que vamos a calcular? Recuerden lo que yo les he dicho. Esto no es un ejercicio de Excel. El Excel es la herramienta para yo poder hacer cálculos de lo estratégico, ¿cierto? Que me va a permitir a mí poder gerenciar operaciones o administrar operaciones. Recuerde que estamos hablando de un sistema de gestión de inventarios push. ¿Y qué es push? Empujar. ¿Y qué es lo que vamos a empujar? La cantidad de mercancía que yo estoy produciendo y que sobrepasa la demanda. ¿Cierto? Por ejemplo, ¿quién me dice cuánto es la demanda total de mi empresa? $130.500. Sumo la demanda, ¿cierto? Sí. No es 130.000, es 1.305.000. ¿cierto? ¿Y cuánto es la producción? 2.500. 2.500.000. 2.500.000. Entonces, ¿cuánto estoy produciendo de más? 2.500.000 menos la demanda. Es decir, yo estoy produciendo de más 1.195.000 unidades. Ese 1.195.000 unidades tengo que distribuirlas equitativamente entre estas ciudades. No le puedo mandar lo mismo a Medellín y a Bogotá que a Armenia. Pues si Armenia tiene menos habitantes, ¿cómo lo voy a mandar la misma cantidad? Inclusive, yo no puedo tener la infraestructura física en Armenia del mismo tamaño que tengo la de Bogotá, Medellín, ¿cierto? Recuerden que el Zoom se gasta 40 minutos, a los 40 minutos se desconecta. Entonces, cuando se desconecte, yo les envío otro vínculo. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hallar? ¿Cómo vamos a distribuir este 1.195.000 unidades que supera la demanda que tengo normalmente? ¿Listo? Entonces, íbamos en nivel de disponibilidad. Quiere decir, este 85% quiere decir que de 100 clientes, 85 hallan el producto, 15 no lo tienen. Y sería como coherente, porque mire que la demanda son 55.000 y yo tengo 20.000 en inventario. No esto, si la demanda fuera igual al inventario, pues entonces el nivel de disponibilidad de existencia sería 100. Pero ¿quién tiene exactamente en inventario lo que va a vender? Nadie. Nadie. ¿Por qué nadie? Porque nadie sabe exactamente cuánto va a vender. Se acerca un poquito, pero no logra hacerlo, ¿cierto? Aquí Bogotá, pues yo le puse 99%, pero es porque digamos que la planta de producción queda allá, pues para satisfacer la demanda de Bogotá es mucho más sencillo, ¿cierto? Si no tengo, entonces voy a la planta y traigo. ¿Sí? Ok. Vamos entonces primero. Bueno, entonces este modelo resulta que se comporta bajo un comportamiento estadístico de tipo normal, es decir, el que tiene que ver con la campana de Gauss. ¿Se acuerdan que ya les hablé sobre eso? ¿Qué quiere decir distribución normal? Que la mayoría de las cosas pasan en el centro. Yo sí lo puedo hacer aquí. Sí. Aquí. Yo creo que este me sirve, a ver si me sirve esto. Eso, entonces ustedes están viendo esto, ¿cierto? Entonces yo tengo la campana de Gauss. Vamos a ver si la dibujo bien. Ahí aproximadamente, ¿cierto? ¿Están viendo eso o no? Sí, señor. Eso, entonces resulta que esta es la campana de Gauss. Y entonces resulta que cualquier cosa que tenga comportamiento normal se desarrolla aquí al interior. Ahí yo le cambio esto el color. No le veo color a este. A este. Eso. Se desarrolla aquí adentro. ¿Sí? Todo, por lo general, el común de las cosas que pasan aquí al interior, ¿cierto? Pero este pedacito y este pedacito son los que se salen de la muestra, ¿cierto?
¿Y qué es lo que hace Z? Tratar de incluirlos acá, ¿cierto? Tratar de los que están por fuera, llevarlos al comportamiento normal. ¿Entendieron eso? Sí, señor. Ok. Bueno, Sí, entonces... señor. Ok, entonces volvamos al archivo Excel. Listo, aquí estamos otra vez. Entonces, ¿qué es lo que hay que encontrar? El valor de Z para 85. ¿Cómo es que lo hago? Recuerden cómo es que lo hago. Vamos, así traigo el lapicito, que este tiene un lapicito. Así, aquí está. Listo, entonces busco en el interior del cuadro, o de la hoja de Z normal, 85. Y veo que 85 está aquí. En estos dos. Entonces dice que 85, está 84, 85 y está 8508, no está 85 exactamente. Entonces yo tomo el que se acerca más a 85, que sería 8508, porque se pasan .008 puntos y le faltan 15 puntos. Entonces, ¿qué hago con Z? Digo alguien más. ¿Qué hago con Z? Lo leo con este. 0.04. 1. Eso es. 1, primero lo busco en la columna. 1 y después en la fila. 0,4. Entonces sumo 1 más .04. Eso da 1,4. 1,04. Ojo con esa suma. 1,04. 1 más .04. Listo. Para que nos rinda, yo lo voy a buscar rápidamente. De 95, entonces voy y lo busco acá. Está 9484, 9405 y 9505. Mírelo acá. ¿Sí? Aunque ustedes ya sabían esto. Este le faltan 5 y este le sobran 5. Puedo tomar cualquiera. Entonces voy a decir que es 1.64. 1,64. Esto lo estoy grabando y después se los envío. 99. Está 9901 y 9898. Entonces es 9901. Entonces es 2.33. Y la última que es 90. 9015, 89, 97. Es .8997. Entonces es 1.28. 1,28. ¿Listo? Ya tengo el valor de Z. ¿Qué es lo que hace Z? ¿Quién me recuerda qué es lo que hace Z? Tratar de incluir los valores que están por... Tratar de ajustar, de reunir mayor cantidad de datos en el modelo que estamos teniendo en cuenta, ¿cierto? ¿Para qué? Para que haya un mayor nivel de asertividad, que las cosas no queden tan difusas. Mientras Z sea más grande, es más el margen de error. ¿Listo? Bueno, luego sigue requerimientos totales. Yo aquí les puse la formulita, vean. Requerimientos totales es igual a la demanda más Z por la desviación. Entonces es la demanda más el valor de Z por la desviación. ¿Cuál es la desviación? El error en el pronóstico. ¿Listo? Entonces eso me da 66.440. Entonces leamos ese dato. Profe, ¿me repite esa parte mal, favor? Sí, esos requerimientos totales es la demanda de cada ciudad más el valor de Z por el error en el pronóstico. ¿Listo? Y eso me da 66.440. Entonces, muy rico el dato, pero hay que analizar qué es 66.440. Resulta que mire que ahí está ajustando, está incluyendo que lo que en realidad demandó más el error en el pronóstico, que yo le había dicho que entonces era 66.000 lo que en realidad iba a vender. Y él me está incluyendo el valor de Z, es decir, esos clientes que se están quedando por fuera, me los está incluyendo. Y me está diciendo que en realidad son 66.440 unidades, lo que ese punto de venta me debe pedir. Profe, una pregunta. Sí. Pero también nos habías dicho que el error de pronóstico también podía ser por debajo. Eso. Entonces, si ya de por sí tenemos un error de 11.000 por arriba, con este factor de conversión, por decirlo de alguna forma, esta Z, nos está incrementando el error por arriba mucho más. Eso. Entonces, la pregunta es muy pertinente. ¿Qué haríamos entonces? Lo que deberíamos de hacer entonces es calcularlo también con menos. No. Sí, señor. Eso. Si lo hacemos con menos, ¿qué pasa? ¿Quién me dice?
estaría haciendo, dándonos un dato por debajo de la desviación, del cual podríamos ya sacar promedio entre ambos datos, ¿no? En realidad lo Sería un que valor negativo. es que ya Creo que nos mueve el rango. Nos mueve el Valor rango hacia la negativo. derecha un poquito. Ah, ya, sí, señor, ya lo hice ya nos acá. sobraría mercancía. Entonces ya no Ya sería lo hice. push, sino pull, que sería jalar, ¿cierto? Totalmente. Aquí estamos teniendo en cuenta lo que nos sobra, no lo que nos falta. Entonces, ese es otro método de inventarios o de abastecimiento mejor que pues, iría en contra de este, ¿cierto? Digamos así que es el que va en sentido contrario. Ok, gracias. Bueno, ya se va a apagar la sesión, entonces ya vuelvo. ¿Listo? Ok.